Permítanme recordar el origen de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada por la ONU hace 67 años y razón por la cual celebramos el día de mañana, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue en su momento un grito melancólico, un vehemente llamado a la cordura, luego de la más impactante y tal vez más dolorosa tragedia humana provocada por el mismo hombre, la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, en el preámbulo, esta Declaración Universal de los Derechos Humanos advierte lo siguiente: el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Esta declaración es producto del dolor, sí, pero también es una expresión de hermandad, de humanidad, un sentimiento que nos lleva a cuidar del prójimo y a compadecernos por el sufrimiento de los demás. Vean esta otra línea, la primera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Y hoy, cuando la paz en Colombia está más cerca que nunca, y cuando en nuestras manos está la posibilidad y la responsabilidad de cambiar para siempre la historia del país, celebrar este día resulta más que pertinente. Nos acercamos, como nunca antes, hacia el silencio de los fusiles y avanzamos cada vez más hacia esa reconciliación entre los colombianos, entre los hijos de una misma nación. Y en ese camino debemos siempre, siempre recordar a las víctimas del conflicto, aquellas a las que de tantas formas les han violado sus derechos humanos. Por su dolor, por lo que han sufrido, por los horrores que han conocido, debemos persistir en esta búsqueda de la paz y evitar, sobre todo, que nuevas víctimas sufran las atrocidades de la guerra. Alcanzar una Colombia en paz será la mejor garantía de un respeto básico de los derechos humanos. No hay nada que viole más los derechos humanos que una guerra. Y a la vez permitirá encauzar mucho mejor nuestros esfuerzos para velar por la máxima realización de todos los derechos. Y afortunadamente, en este día tan importante, podemos destacar varios avances que están todos incluidos en el informe anual que me acaba de presentar el doctor Guillermo Rivera y que le agradezco mucho su trabajo. Y quiero en todo caso hacer énfasis en varios de esos resultados, a la luz de algunos de los derechos humanos consagrados en esa Declaración Universal de la ONU. Por un lado están los derechos a la vida, a la libertad y a la seguridad. Las cifras las contaron ya y las contarán con más detalle, pero quiero resaltar que hoy, sin duda, somos un país más seguro y, por lo tanto, más respetuoso de los derechos humanos. Tenemos la tasa de homicidios más baja en casi 40 años. Hemos disminuido el desplazamiento en casi 80% en los últimos 5 años. E igualmente hemos reducido a casi la mitad los secuestros
y el reclutamiento de menores en más de un 90%. Todos estos son indicadores de un país que cada día se resigna menos a convivir con los horrores de la violencia. Y por supuesto, un solo homicidio, lo he dicho muchísimas veces, uno solo es demasiado, un solo secuestro es demasiado. Por eso seguimos trabajando sin descanso, día tras día, tratando de brindar más seguridad en todo el territorio y sobre todo construyendo la paz. Vamos sin duda en la dirección correcta, tanto así que estos últimos 4 meses han sido los menos violentos en 40 años, y eso sin haber firmado todavía un acuerdo definitivo, con la sola vocación de diálogo que nos ha llevado hasta un punto de no retorno en las negociaciones con las FARC. Este avance se encuentra además muy relacionado con los derechos políticos. Las últimas elecciones regionales, hace poco más de un mes, fueron las más pacíficas en décadas, lo que permitió el pleno ejercicio de los derechos políticos de todos, tanto de quienes salieron a votar de manera libre y tranquila, como de miles de candidatos que hicieron campaña en condiciones de normalidad, sin que las amenazas limitaran su participación. De otra parte están los llamados derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales. Y en la tarea de profundizar el desarrollo de estos derechos vamos a obtener aún más y mejores resultados si acabamos la guerra. Vengo de un evento organizado por Planación sobre los dividendos de la paz, allá estaba el doctor Pardo. Los dividendos de la paz son muchísimos en muchos frentes, pero tal vez uno de los más importantes es que se acaba esa fábrica de víctimas y esa fuente de violación de los derechos que es una guerra. Y podremos concentrar más esfuerzos y más recursos para garantizar el pleno goce de los derechos de los colombianos. Y aún así hemos avanzado de manera importante en los últimos 5 años en otro tipo de derechos. Por ejemplo, en materia de equidad. Casi 4,5 millones de colombianos han superado la pobreza. Poco más de 2,5 millones han salido de la pobreza extrema. Imaginen lo que eso significa en materia de derechos humanos, de condiciones de vida digna para cientos de miles de familias que han mejorado sus ingresos, que ahora tienen acceso a la salud que antes no tenían, que tienen acceso a la educación que antes no tenían, que tienen un sitio donde vivir digno, o que tienen hoy hogares más dignos. Son, por ejemplo, 5 millones de colombianos los que por primera vez tienen acceso a agua potable, o 5,2 millones los que tienen por primera vez acceso a alcantarillado. Ahí están las 100,000 familias, hogares de los más vulnerables, de los más pobres, que beneficiamos con las viviendas gratis. Y prácticamente hemos alcanzado una cobertura universal en materia de salud, equiparando los pacientes de segunda clase con los pacientes de primera clase, régimen subsidiado con régimen contributivo. La creación de empleo, y sobre todo empleo formal, ha significado nuevas oportunidades para cerca de más de 4 millones de compatriotas. Eso y muchos más logros de estos últimos 5 años es trabajar por los derechos humanos, los derechos de las familias colombianas. También lo he dicho muchas veces, un jefe de Estado en cualquier país del mundo que no tenga un plan de desarrollo, un plan de gobierno, simplemente con decir voy a hacer respetar los derechos humanos fundamentales, ahí está un buen plan de desarrollo. Y hemos hecho especial énfasis aquí en Colombia en los niños y en los jóvenes. Por eso garantizamos la educación totalmente gratis desde el grado
0 al grado 11 en los colegios oficiales, para que ningún niño se quede sin educación, sagrado derecho a la educación. Hemos generado nuevas alternativas de acceso a la educación superior, no solo con créditos, sino con becas completas, como los programas de Ser Pilo Paga, que ojalá pudiésemos ampliar más, porque hoy ya estamos beneficiando más de 20.000 de nuestros estudiantes, los más pilos, los más brillantes, pero que nunca habrían podido acceder a las mejores universidades por falta de recursos. Y pensamos también en algo muy importante que todo gobierno debe pensar, es en los derechos de las generaciones venideras, por ejemplo, poniendo en marcha medidas de preservación del medio ambiente, la incorporación de más de 4 millones de nuevas hectáreas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Esperamos que en este gobierno lleguemos a 7 millones de hectáreas protegidas. El compromiso que acabamos de hacer en París para reducir las emisiones en un 20%. Todo eso son acciones que preservan los derechos de las generaciones venideras. Y todos estos avances han permitido que la comunidad internacional, los embajadores aquí presentes son testigos, nos vea con otros ojos y nos reconocen en esa forma diferentes organizaciones en sus informes periódicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no volvió a incluir a Colombia en su lista negra. El más reciente informe de la ONU ha destacado nuestros esfuerzos, especialmente en la búsqueda de la paz y en nuestra determinación para hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación, asuntos en el que también hemos avanzado de manera significativa, y también en la no repetición. En materia de reparación ya llevamos reparados más de 500.000 de víctimas. Aquí hubo un estudio de la Universidad de Harvard que vino a hacer un análisis y dijo, mire, esto nunca se ha hecho en el mundo, que hayan reparado tantas víctimas. De otra parte, fuimos certificados en derechos humanos por Estados Unidos dentro de su proceso, y el informe anual de ese país resaltó la voluntad de las instituciones colombianas para juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, y ahí tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Soy el primero en reconocerlo y estamos empujando para que así sea. Todo esto no son solo reconocimientos, son el reflejo del compromiso que tiene el Estado colombiano con sus obligaciones locales, nacionales y obligaciones que hemos adquirido a nivel internacional. Sin ir muy lejos, hace un mes, en mi calidad de presidente de la República, de jefe de Estado, cumplí con una de las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los hechos del Palacio de Justicia hace 30 años, en un acto en el que se reconoció la responsabilidad que le cabía al Estado y pedí perdón en su nombre a las víctimas y a los familiares. Pero no solo el Estado debe reconocer y debe reparar. Y yo valoro como un hito necesario en la ruta de la paz el gesto de las FARC cuando el pasado domingo en Bojayá reconocieron a través de un miembro de su secretariado su parte de responsabilidad en la tragedia de hace 13 años y pidieron perdón. Incluso quiero recordar las palabras de Pastor Alape, porque marcan, yo creo, un hito en la historia de nuestro conflicto y un avance en el reconocimiento de los derechos de las víctimas. Dijo Pastor Alape frente a la comunidad allá en Bojayá: venimos impulsados por el compromiso con la verdad, reconociendo el daño causado y la intención de seguir avanzando por el camino del diálogo
para resarcir con acciones reparadoras y reafirmar nuestro compromiso de no repetición. Algo bueno está pasando en Colombia cuando el Estado y al mismo tiempo un grupo armado ilegal como las FARC dan pasos certeros, como los mencionados, hacia la reconciliación y la plena realización de los derechos de las víctimas. Esto lo registra el mundo con positivo asombro y genera consecuencias concretas. Creo que la reciente decisión de la Unión Europea de eliminar el requisito de la visa a los colombianos, que se comenzó a aplicar la semana pasada, es también un reconocimiento a una Colombia más confiable, a una Colombia más civilizada, en la que cada vez más compatriotas gozan de aquellos derechos que nos pertenecen a todos los miembros de esa familia humana, como la llamó la ONU. Ahora bien, velar por los derechos humanos no solo debe ser una obligación del Estado, sino que tienen que ser un compromiso de toda la sociedad. Y en ese contexto es fundamental la participación de las empresas, de los empresarios, muchas organizaciones. El sector privado es fundamental, no solo como parte de nuestra sociedad, sino como un protagonista con liderazgo y capacidad de influencia, particularmente en aquellas comunidades donde hace presencia. Y es por eso que lanzamos hoy el plan, doctor Guillermo, el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas. Y se trata de una iniciativa con la que buscamos, como lo explicó aquí el doctor Rivera, generar herramientas útiles y pertinentes para que las empresas respeten los derechos humanos y velen por ellos, y la sociedad civil a su turno tenga los mecanismos, las herramientas que le permitan proteger esos mismos derechos o, en su defecto, remediar posibles daños causados por actividades empresariales. Y este plan, que está siendo liderado por la Presidencia a través de la Consejería, responde a nuestro compromiso con los llamados principios rectores establecidos por la ONU sobre empresas y derechos humanos. Y como también lo dijo aquí el doctor Guillermo, nos convertimos en el único país no europeo que ya cuenta con este plan. Y a la vez hacemos votos por mantener esa posición de iniciativa, de liderazgo en esta materia. Ya nos habían destacado por organizar el primer foro regional de Latinoamérica y el Caribe sobre empresa y derechos humanos, y por haber formulado los lineamientos de política pública en el mismo tema, publicados el año pasado en el marco de la Estrategia de los Derechos Humanos entre el 2014 y el 2034. Y este plan es además resultado, como aquí también se ha dicho, de un diálogo constructivo entre Estado, empresas, organizaciones de la sociedad civil, representantes de la comunidad internacional, como debe ser. Así se construyen mejores políticas públicas. Igualmente, aquí estamos teniendo en cuenta las recomendaciones de la ONU para elaborar el plan de acuerdo al contexto y a las condiciones particulares de nuestro país. Esta no es más que otra demostración del compromiso inexorable del Estado colombiano con el respeto, con la garantía y con la promoción de los derechos humanos. Observamos las tendencias mundiales, asumimos nuestras obligaciones internacionales y buscamos adaptar cada experiencia positiva a nuestro contexto. Un contexto que está cambiando, por fortuna, positivamente en favor de los derechos humanos, en un país que, hay que reconocerlo, fue campeón de la violación de esos derechos humanos. Y cambiará aún más, mucho más, con el concurso de todos ustedes aquí presentes, de los empresarios que tienen en sus manos y en su emprendimiento la llave del progreso y del empleo del país. Y muchísimo más si entre todos dejamos atrás
medio siglo de conflicto armado. Porque solo unidos podemos alcanzar ese goce pleno de derechos que merece cada uno de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos. Los invito por eso a que sigamos desde nuestras diferentes posiciones, desde nuestras diferentes responsabilidades, a que sigamos construyendo este nuevo país, que ya lo estamos viendo, ya lo estamos imaginando en forma concreta, un país en paz, con más equidad, un país mejor educado. Un país que diga con orgullo, en Colombia respetamos los derechos humanos. Muchas gracias.